citándolo. En cualquier caso, yo lo que puedo hacer para un poco activar la discusión, hay podemos empezar la discusión desde distintos ámbitos. Uno sería qué posibilidades hay de hacer algo, ¿no? En una conversación privada que tuve con un amigo que lleva muchos años en la lucha, quizá en un ámbito no directamente de Biogen, pero sí que está muy enlazado con ello, y no voy a dar su nombre ni decir quién es porque, bueno, es una conversación privada, pero él me dijo que quizá una de las dificultades de esta lucha es la económica, ¿no? Es decir, que sería costoso, harían falta mucho dinero para pagar abogados. El otro día veía la conversación entre Anavid y Tomás Moro, que comentaban la importancia de articular una argumentación sólida. Entonces, ahí yo no os conozco a todos personalmente, pero sí que quería dejar aquí un poco la invitación a quienes, si hay aquí gente que tenga una formación en derecho, jurista, pues invitaros a que participéis en estas iniciativas. Es decir, es muy necesario que gente profesional que sepa cómo redactar este tipo de documentación pueda participar a la hora de presentar documentos en la Unión Europea donde podamos plantarle cara a esta ley. Sí, y ya sabiendo que hay ahora mismo muchas ganas, bueno, ahora mismo llevamos muchos años, pero y yo creo que hay una predisposición especial, cada vez se va notando más que se le va perdiendo el miedo a todo esto. Y una necesidad, estamos hablando ya que somos 3 millones, posiblemente cerca de 3 millones de denunciados por Biogen. Hay que hacer algo, es una cosa increíble. No sé si hay alguien que quiera decir algo en torno a lo que estamos diciendo. Darío, veo tu mano levantada. Tú tienes el micrófono, o sea que en cualquier momento puedes hablar. Adelante, Darío. Vale, muchas gracias. Yo, lo que acaba de decir, quiero matizar, no es la palabra, añadir. ¿Sabes? Lo que ha dicho es muy bueno, y yo quiero añadir otra cosa más, otra pequeña reflexión sobre esta ley infame y asquerosa, que es, bueno, uno de los motivos por el que es tan destructiva esta ley es por el daño colateral, por decirlo de alguna manera, de que tanta gente, bueno, tantos hombres, porque esto es por sexo, tantos hombres han sido denunciados falsamente y se les ha arruinado la vida, ¿vale? Y es un motivo principal por el que derogar esta ley, ¿no? Pero yo quiero matizar una cosa, que es que imaginemos, pongamos en el caso hipotético, que existe esta ley Biogen en España, tal y como es, ¿vale? Tal y como es hoy en día o tal y como se creó, lo que sea, pero o bien no hay ninguna denuncia falsa porque no ocurre nunca, a lo mejor, o sea, es imposible, pero no ocurre, imaginemos que no ocurre porque no hay mujeres que quieran denunciar ilícitamente, o bien que sí ocurre, pero el Estado tiene medidas fuertes o una ley contra los testimonios falsos y tal, que pene muy duramente las denuncias falsas, ¿no? Aunque sea ese caso, que sería una pequeña corrección, ¿no? Sería mejor que lo que tenemos ahora, ¿no? Incluso una ley de Biogen en la cual no existían las denuncias falsas, aún así, hay que tenerlo claro, aún así no se puede atener esa ley. Aún así esa ley sería un crimen contra los derechos humanos y una ley anticonstitucional. No solo por el hecho de que haya denuncias falsas y que el Estado las promueva y las esconda, que eso es criminal también, pero el simple hecho de que exista esa ley ya es anticonstitucional y ya debe ser opacado totalmente y derogada totalmente, porque supone que, independientemente de que haya denuncia falsa o no, que suponga una diferencia de derechos según tu sexo, por el simple hecho de tu cualidad inherente al nacer de ser humano, de ser hombre o mujer, igual que ser blanco o ser morenito o ser negrito, o ser de pelo rubio o de pelo castaño. Es igual. O sea, una ley que cede que da el derecho a la mujer, el derecho exclusivo de que todo acto delictivo contra ella sea considerado violencia de género, por el tanto, un hecho más grave, por el simple hecho de que sea mujer, ese concepto en sí es un crimen contra los derechos humanos, viola la Declaración de los Derechos Humanos. Por el simple hecho de que esta mujer, lo que se te haga contra ti ya está considerado como más grave, y también viola de manera inherente la presunción de inocencia y el derecho a la defensa imparcial del hombre, porque si se dice la violencia de género que todo acto que haga un hombre contra una mujer es machismo, en cambio al contrario no, como ya sabemos, siempre que un hombre haga algo o presuntamente haga algo, el tribunal, en vez de ser imparcial, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
tiene una presunción automática de que el hombre ha hecho eso, lo que presuntamente haya hecho, incluso aunque sea culpable, que ha hecho tal y tal y tal por una cuestión de machismo, de patriarcado estructural, histórico, de dominación y control del hombre sobre la mujer y de la suposición de que la mujer no tiene derechos y es carente de respeto, bla, 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 bla. Y esa asunción que hace el juzgado de manera automática, de esa el hombre no se puede defender. No se puede defender el hombre y decir, no, es que mi intención no ha sido esa. No se puede defender como su legítima defensa, que es como acusado. No se le permite. Por tanto, un crimen. Ese hecho es un crimen contra los derechos humanos. La asunción de lo que ha hecho y de cómo lo ha hecho y de que no te pueda defender. Eso viola el artículo que se refiere al juzgado imparcial, por todo el mundo, sin importar el sexo, pues lo viola porque es parcial. Porque un juzgado, para empezar, que existen los juzgados de la mujer, ya me dirás tú qué imparcialidad hay en eso, que lo pone feo de grande, juzgado de la mujer, y que ya de antemano investiga un caso que ya de antemano dice que por definición es el hombre el malo, por naturaleza, y la mujer la buena y la víctima. Eso no es imparcialidad ninguna. Y segundo, viola lo de la presunción de inocencia, ¿vale? Porque es una ley que ya presume que por definición el hombre es el malo, haga lo que haga, incluso aunque sea supuestamente inocente de un acto delictivo, aunque no haya hecho nada delictivo, eso no lo exime de la asunción anterior de que él es machista porque es hombre, por naturaleza, tiene intenciones de todo lo que haga, sea delictivo o no, en su día a día, en sus relaciones con su chica, con su putísima madre o con quien coño sea, de que es por machismo y por control de él hacia otras mujeres porque sí. Y también viola no solo la presunción de inocencia, sino también la legítima defensa y el derecho a defenderse y a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, porque el hombre no se puede defender de esa asunción. En otros delitos tú puedes defenderte de lo que sea, incluso mentir si quieres, con tal de defenderte. Por ejemplo, yo no le pegué una patada a este tío, no lo he hecho y no fue porque me debiera dinero, no, fue por esto. Te puedes defender de lo que sea. No te puedes defender de que no le pegué una bofetada, bueno, a esta chica, a mi chica, ¿no? Bueno, o no se la hice. Y aunque lo hicieran, no fue por intenciones de machismo, fue porque me tocó los cojones y tenía un cuchillo delante mía que me estaba atacando. No te puedes defender de eso. Hay una presunción automática de que esa bofetada que diste, hipotéticamente, la hiciste por tu deseo de manipular y de controlar y de oprimir a esa pobre mujer, porque eres hombre. O sea, conclusión, que aunque imaginando que no existieran las denuncias falsas, aún así la ley es criminal y se debe acabar, porque es la esencia básica, porque la ley en sí es anticonstitucional porque viola varios artículos y ahora si queréis podemos analizarlo más en detalle conforme se desarrolle la llamada, varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y también podríamos compararlo con la Constitución Española y ver cuántos artículos de la Constitución Española viola. Muchas gracias por escucharme y nada, era ese pequeño matiz. Muchas gracias. Gracias a ti, Darío. Sí, es que creo que lo decías tú, papi, el otro día, o no sé, bueno, que es presunción de culpabilidad. Sí, de hecho... Hay una presunción de culpabilidad. De hecho... Perdonad que meta la lengua una vez más. Es que lo digo porque aquí no en España, sino en Argentina, por ejemplo, que existe también esta ley criminal, ¿vale? Pues el nuevo gobierno conservador liberal de Javier Milei está planteando, ignoro esto, no sé si ya lo ha hecho o está planteando todavía, que con la ley ya existente de violencia de género que existe en Argentina, aplicar una nueva ley o un decreto de lo que sea para que las denuncias falsas de mujeres, en especial mujeres, porque prácticamente todas las denuncias falsas son mujeres, y sean violencia de género, pues todas, por definición, todo lo aplica a mujeres, obviamente. Lo que decía, que se está estudiando poner una pena grave, una pena fuerte y dura para contrarrestar la denuncia falsa, lo cual está bien, pero es que es un error, es que la corrección no está poner la violencia de género y poner una ley que penalice duramente las denuncias falsas de posibles mujeres. No, es que lo que hay que hacer es de raíz quitar esta violencia de género y poner una ley que sea, pues, que sea igualitaria, que sea violencia, que se llame violencia en pareja o violencia doméstica o violencia familiar, que defienda a todos por igual. Porque la ley de violencia de género, incluso aunque corrija el hecho de que haya denuncias falsas, aunque lo corrijan, el propio hecho de la existencia de violencia de género ya es un crimen por la razón que he dicho. Entonces, un error. Por lo que he visto, Darío, perdona, en Europa varía un poco todo este tema de esta ley. Por ejemplo, lo que es en Inglaterra sí que tienen una ley de violencia doméstica, que eso da igual el género de la víctima, etcétera. Por ejemplo, Exacto.
Y en España, la antigua ley en España de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, que es la que existe siempre, pero ahora está añadida la de violencia de género, es decir, los hombres, los ciudadanos de segunda, nos quedamos con esa ley doméstica, de violencia doméstica, la de serie, ¿no? Y luego está la extra, que es hacia las pobres mujeres, a las pobrecitas las mujeres, que si le hace algo es una pena más grave, porque es una ley distinta. Los hombres y los niños y las niñas, y los abuelos y las abuelas, y los hermanos y por su puta madre, se quedan con la ley de serie, que es la de violencia doméstica. Bueno, Darío, esa lengua, compañero. quería concretar un poco, no sé si puedo concretar lo que has comentado antes de Argentina, y es que creo que sí, Darío va en la línea correcta. Según me ha parecido entender hace unas semanas, hubo una propuesta de ley. Esa propuesta de ley, es decir, no creo que esté aprobada todavía, porque eso tarda un tiempo. Y si acaso llega a ser aprobada, es decir, ha sido una iniciativa que se ha propuesto una ley, efectivamente, para condenar las denuncias falsas, hacer una especie de... Sí, como tú dices, a mí personalmente me parece un parche. Es decir, es un parche que, hombre, mejor que la situación actual sería, si se hiciese algo aquí, por ejemplo, pues a lo mejor le haría más de una despechada que quiera hacer una denuncia falsa, se lo plantearía 2 veces. Por tanto, el número de denuncias falsas lo más probable es que disminuiría. ¿Sería la solución? No. ¿Por qué? Pues por lo que has dicho, porque es que partimos de una ley que es fundamentalmente inconstitucional. Es una ley que no lo he dicho antes, pero yo creo que muchos de los que estáis aquí ya lo sabéis, supone derecho penal de autor, que es el derecho básicamente que utilizaban los nazis, o que se utilizaría durante el... Es decir, estamos hablando de un derecho penal en el que, dependiendo de unas características tuyas personales, se te va a juzgar así o así, ¿no? Entonces, eso ya de base, eso está mal. Es decir, es que eso no tiene lugar, si no habría que modificar la Constitución y quitar el artículo donde pone que todos somos iguales ante la ley. Y claro, eso por supuesto no podemos pasar por ahí. Entonces, lo que yo no entiendo es cómo se ha podido aprobar una ley así, estando ya por definición, en su esencia, la hace incompatible con nuestra Constitución. Es lo que yo no puedo entender, que se pueda aprobar algo así. Y encima se aprobó casi por unanimidad. Es algo increíble. No sé si estoy en lo cierto, me parece. Solo hubo un... Sí, se aprobó por unanimidad. Se aprobó por unanimidad, excepto por un voto de Coalición Canaria, y que era por una cuestión formal, o sea que tampoco era así por nada serio, por lo que he leído. Pero ya sé que a ti se te sorprende mucho, papi, que se exista esta ley cuando hay textos, que un poco más que textos sagrados de la Biblia, que dicen que está todo mal, que todo lo que ha escrito esta ley está mal. La Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero a mí también me sorprende, pero bueno, yo te digo que tampoco debería sorprenderte tanto, porque propiamente cuando se escribió por primera vez en España, nada más escribirse el último punto y cerrarse el libro, ya se estaba incumpliendo la Constitución en el momento en el que tenían el servicio militar obligatorio solo para uno y para otros no, por el simple hecho de que naciera así o así. Cuando se escribió la Constitución no quitaron el servicio militar obligatorio para el varón, en cambio no para la mujer, y este simple hecho ya es un crimen contra los derechos humanos en sí mismo y una violación a la Constitución. O sea que si ya lo hicieron desde que se creó la Constitución, antes de que naciera la Constitución ya la estaba incumpliendo, pues imagínate lo que van a hacer, vamos, y nadie hizo nada, claro, nadie hizo nada, porque siempre que se incumple algo, cuando perjudica al hombre, no pasa nada, es que ni se nos pasa por la cabeza, a nadie se le ocurrió, ni siquiera en aquella época, que eso estaba mal, servicio militar obligatorio solo para uno, o sea, el Estado te obliga a hacer unas cosas que a otros no, porque sí, y como eso perjudicaba al hombre y a la mujer la beneficiaba, nadie se pregunta nada. En fin, que lo de que se incumpla la Constitución no es tan raro. O sea, al final es como la granja animal. Se hace lo mismo que siempre, al final, pero estamos en círculo. Supuestamente se intenta evitar las cosas que se hicieron hace 100 años, las dictaduras más terribles, en realidad se hace lo mismo, pero lo que tenemos ahora dicen que lo hacen para ir en contra de las dictaduras de hace 100 años. Y dentro de 100 años habrán otros que serán los mismos y dirán que lo hacen para evitar lo que hacían los de hoy, hace 100 años. Así como los cerdos de la granja que al final se convertían en humanos, exactamente igual que los humanos de los que tanto se quejaban, pues así es el bucle. Imaginando que conseguimos parar esta dictadura en vista, dentro de 100 años, los que proclamaron esa victoria contra el feminismo, luego volverán a lo mismo, diciendo que es que lo hacen en contra del feminismo tan malo, y así en bucle. Así que, en fin, pequeña reflexión filosófica. Ya. En esas estamos. ¿Cómo derogar la ley Biogen? ¿Qué tipo de acciones se pueden emprender?
tipos de acciones legales, tipos de acciones divulgativas, tipos de acciones en redes sociales. Veo por aquí alguna nueva incorporación, Mamá Filosófica Cínica, un saludo. Y Alejandro Paraldo, bienvenido. Y no sé si y Doctor Woman, Libertad Carajo, bienvenido también. Bueno, si alguien nos apetece participar y aportar alguna idea, solo tenéis que levantar la manita, que supongo que se siguen viendo, porque tampoco sé, como a veces falla esto de las manitas, el otro día nos fallaba, entonces a veces no tenemos muy claro si alguien quiere participar o seguimos debatiendo. Os lo voy a volver a decir porque os lo he dicho al principio, pero lo he puesto arriba en un post, el tema este de que es la ley en España que más denuncias ha recibido ante el Tribunal Constitucional. Mira, Iron Papi acaba de pedir mano y también Tuluk Tamo también y también Doctor Woman, o sea que ya tenemos un par de personas. Les damos palabra en ese orden. Primero Iron Papi. Dales tú o les... Ya tienen la palabra. Primero Iron Papi, luego Tuluk Tamo y luego Doctor Woman. Adelante, Iron Papi. Bien. Hola, buenas tardes a todos. A ver, hay una cosa por ahí que lo tengo que comprobar, ¿vale? Que Milei, tras la eliminación del Ministerio de la Mujer, por lo visto han bajado los femicidios, creo haberlo leído. Sí, eso también lo he leído yo, Iron Papi, también lo he leído yo eso. Sí. Entonces, eso es un buen argumento a favor de la desaparición de toda la mierda que tenemos aquí, de feminismo, de leyes que hacen distinción en función del sexo, y lo veo un gran argumento que deberíamos de aprovechar. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Desde un punto de vista jurídico, yo no sé si se puede argumentar eso desde un punto de vista jurídico, pero desde luego, desde un punto de vista divulgativo en los medios, para convencer y para ganarnos, de verdad que, bueno, tenemos un montón de argumentos, ¿no? Pero ese desde luego es uno. Se puede demostrar que estas estructuras, todo este conglomerado, esta industria de género que han creado, es totalmente inútil. Es decir, no solo es inútil, sino que se fagocita, se nutre de todo ese sufrimiento, es decir, lo necesitan para subsistir. Es que yo voy un paso más allá, Papi. Yo voy en que toda esta industria que han creado en torno a la ficción de la violencia de género, ¿vale? Creo que genera más violencia que realmente no habiendo. O sea, yo creo que hay un % de asesinadas que son por el tema del maltrato sistemático que recibe el hombre por parte de todas las instituciones, y creo que hay un número de asesinadas que yo calculo a ojo de buen cubero, que puede ser un 20%. Pero bueno, ya sabéis como noticias de todo esto. Aquí no se hace ningún estudio de absolutamente nada. Y lo único que hay que decir es que es un machista asqueroso y ya está. Y yo creo que, desde luego, hay una cosa, está claro, que no ayuda, y es la misandria que genera la ideología del feminismo fanático y es que eso desde luego genera conflictos en las parejas, y eso puede estar detrás de muchos conflictos y de mucha violencia que se genera en las relaciones de pareja. O sea que directa o indirectamente seguro que está involucrado, sí. Ese es un buen punto, sí. Gracias por la contribución, Iron Papi. No sé si quieres añadir algo o le doy la palabra a Tuluk. Nada más, que me parecía interesante contaros lo de Milei, el Ministerio de la Mujer, y esto que os he dicho, que una parte que, bueno, igual que fueron, por ejemplo, el régimen apartheid, ¿vale?, en Sudáfrica, hubo violencia por parte de los negros, que eran la clase oprimida, ¿no? Entonces, al ser la clase oprimida, tener los otros una serie de ventajas y ellos una serie de discriminaciones, como ocurre hoy en día con los hombres, ¿vale? Parte que se generó por esa violencia que se ejercía contra la población negra, ¿vale? Pues yo pienso que ocurre igual hoy en día. Sí, estoy de acuerdo. Y ya está. Muchas gracias, Iron Papi. Venga, pues le damos la palabra a Tuluk Tamo. Buenas.
Pues ya saben, yo soy de México y lo que ustedes tienen de 20 años de la ley integral de violencia de género, para nosotros 3 años después de ustedes nos crearon la ley general de acceso para la mujer a una vida libre de violencia y más que nada de la mujer y de las niñas, o sea, dejando en claro ese punto. También tenemos el mismo problema ya, el mismo problema que tienen ustedes los españoles. De hecho, acá lo que mencionó era un papi, y eso sí lo voy a mencionar. Yo conocí a un señor que era violentado por su esposa y con apoyo de las policías siempre el señor lo detenían, se lo llevaban a los separos, lo fastidiaba a la señora con el poder legal que había, ¿no? Entonces, lo que yo he visto en su país, en España, es que una mujer tiene el poder de que si el hombre le dice, ¿sabes qué? Ya quiero terminar la relación, ella puede decirle, ¿sabes qué? Te voy a denunciar falsamente y te vas a la cárcel, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues es nada más la palabra de la mujer contra la del hombre, ¿no? O sea, entonces el asunto aquí en México, este señor platicándoselos para que vean nada más el resultado, porque he visto noticias bastantes de su país que es parecido. Hombre dice, sí, yo la maté, pero pues es que simplemente yo no tengo ninguna defensa legal y ya estaba harto de que me detuvieran y el señor pues lo dijo, dice, pues si yo iba a estar en la cárcel siempre, pues ya mejor de una vez me voy a la cárcel bien. Entonces el señor sí la desvivió a su mujer y él mismo se entregó, o sea, ya está pasando que hay más violencia. ¿Por qué? Porque lo que la mujer ejerce es la violencia psicológica. Y lamentablemente lo que yo veo con las leyes que tienen la ley integral y la ley de aquí de mi país y la de Argentina y la de Bolivia y la de Chile inclusive, es que empoderan a las mujeres prácticamente para, o sea, le dan poder para que tengan el control a la mujer de destruir la vida de un hombre, o sea... Si ella quiere, ahorita pone una denuncia y le destruye la vida y no solo al hombre, ¿no? Sino a la familia de ese hombre, a los hijos de ese hombre, o sea, y lo que se hace es un círculo cíclico de violencia. ¿Por qué? Porque si uno estudia la obstrucción parental, la ley general de acceso para las mujeres, la violencia de género, y lo que he visto que en su país, la violencia de género, a diferencia de mi país, aquí se reconoce que la mujer puede violentar a un hombre y se le puede considerar violencia de género. Sin embargo, por la ley general de acceso para la mujer, pesa más la palabra de una mujer que la de un hombre, entonces no podríamos denunciar fácilmente. Pero en ustedes sí tienen un sesgo de que literal en España nada más se reconoce a la mujer que ella puede sufrir violencia de género, pero la del hombre no. Un debate que tuve con una española feminista en TikTok, ella insistía que estaba bien hecha la ley en su país, ¿no? Y fue curioso, ¿no? Porque yo le dije, no, porque mira, la definición hasta misma de la ONU Mujeres dice claramente que también la mujer puede violentar al hombre y que también a otros géneros, ¿no? Ya con esto que andamos con la generomanía. Entonces, ¿hay un sesgo? Sí. ¿Hay una tasa de violencia que a las feministas les duele cuando se les dice? Es cuando dices el 44% de las mujeres lesbianas es violentada por su pareja, dando una cifra de un porcentaje alto. Un 65% de mujeres bisexuales sufren violencia por parte de mujeres. Y de los hombres homosexuales, y los hombres somos los del problema, porque he escuchado mucho en España que dicen que los problemas somos los hombres, son un 23% los homosexuales y un 36% los bisexuales. Entonces, ante esto yo simplemente les hice la comparativa a esa feminista y le dije, mira, yo creo que el problema es que la mujer puede ejercer violencia psicológica y cuando es con otra mujer, la violencia de género se ignora completamente, ¿no? Porque son las violencias que ustedes ignoran. 20 años hemos casi llegado a nosotros aquí en mi país y lo único que ha servido esta ley es para que las mujeres hoy en día se estén fregando solas, porque hasta en los divorcios hacen procesos larguísimos, hay más delincuencia, porque hoy en día los niños que la madre nomás es la que existe, se los secuestran, el crimen organizado en nuestro país está al borde de la destrucción de nuestro país. Y muchos hombres terminan desviviéndose por la misma situación de la ley, ¿no? O sea, ya tenemos papers aquí en México que dice claramente que una denuncia falsa a un hombre le destruye la vida y muchos deciden quitarse la vida, ¿no? Entonces, todos estos datos que estoy dando son datos de lo que está en mi país y los he comparado con su país y de verdad que digo, qué horror, ¿no? De verdad, qué terrible, pero para derogar una ley no se podría. Lo que se debería de hacer es lo que dijo el argentino, integrar, porque no se puede, desgraciadamente, para terminar, la Convención de Belén do Pará, las reglas de Bangkok y todas estas convenciones internacionales que se hicieron para proteger los derechos de las mujeres impedirían que se haga eso, o sea, nos impedirían, porque créanme, ya lo estudié, ya lo vi y lo único que se tiene que hacer es integrar o crear contrapesos. No sé, yo, bueno, todavía ahora Gracias.
Perdona, sí. ¿Quieres hacer tú las palabras, Marco? Me parece que ahora viene- No, quería decir un par de cositas referente a lo que ha explicado Turuk. Estoy de acuerdo con él que la mujer influye en general más violencia psicológica, que es más letal, está muy infravalorada y es difícil de detectar. Luego, lo que ocurre también es que no se investigan las causas reales detrás de cada asesinato. Ujú. Entonces, a partir de ahí, tanto sea un hombre que mata a su mujer o una mujer que mata al hombre, no se investigan las causas reales. Entonces, bueno, esto es lo que quería añadir. Ujú. ¿Javi? Claro, sí, y añadiendo, simplemente matizando este comentario que tú has hecho, que es muy certero, y es que precisamente hay una motivación por la cual no se investigan. Es decir, se trata básicamente de engordar las cifras de lo que ellas llaman, de lo que ellos llaman violencia de género, para justificar partidas presupuestarias y toda esta industria biogen. Todo eso está muy bien, está todo pensado, es decir, tiene toda su motivación. Pero vamos a seguir porque me parece que ahora Dr. Wenman tenía la palabra y después, no sé si Darío, no sé si has olvidado quitar la mano o todavía querías decir algo. Pero primero Dr. Wenman. Tenía, sí, primero... Perdona, bueno, Hola, buenas. Buenas. Sí. Hola, Hola. doctor. Encantado, adelante, Dr. Wenman, hable. ¿Se oye? Bueno, yo creo que esto es simple matemática. Es decir, se supone que la mitad de la población en España, en este caso, somos varones. Entonces, simple matemática. Si no hay un movimiento importante en ese sentido, esto no se va a poder echar para atrás. Esto, que tengamos en cuenta que es ingeniería social. Como se decía Antonio, primero fueron a por Natal, después vinieron a por Pascual, yo no era Pascual, y al final vinieron a por mí, pero ya no había nadie que dijera nada. Esto es absolutamente ingeniería social. Antes de que esta ley se impusiera, que dicho de paso es una ley nazi, y seguimos tan felices transitando por las calles, nazi. Es decir, hay una ley para los hombres y en este caso no hay ninguna ley para las mujeres. Es decir, el poder político está sesgado, incluso hay juzgados. Dr. Woman, me parece que te has caído. No se te oye. Mírate el micrófono porque... ¿Le oís? Marco, ¿le oyes? No, o se ha caído, tiene algún fallo con el micro. No sé si se me oye. Mira, ya ha vuelto. Ahora. Adelante, Dr. Woman. Sí. Que es matemática pura, decía. Entonces, aquí la única posibilidad es de un movimiento potente, de que todos los hombres espabilemos de una jodida vez después de 20 años. Porque, como decía, esto es una ley nazi, nacional socialista. Totalmente. Es decir, hay una ley para las mujeres, hay unos juzgados excepcionales para las mujeres y esta ley lo que conlleva es no igualdad ante la ley, que además es absolutamente inconstitucional, y lo que conlleva es el derecho penal de autor. ¿Qué es el derecho penal de autor? Es decir, que el hombre no tiene la presunción de inocencia. Es decir, conculca básicamente los artículos 14 y 24 de eso que se llama la Constitución. Por enésima vez están conculcándolo. No solo eso, sino que además también hay un informe que ya lo han quitado de la circulación. Hay un informe que las mujeres son las mayores maltratadoras hacia los menores, en el 80% de los casos. Es decir, realmente si habría que hacer una ley para defender a alguien, como bien decía en el informe del propio Consejo General del Poder Judicial previo a esta ley o este nazismo, venían a decir que realmente los seres débiles son los menores y los mayores. No hay ninguna ley en ese sentido. Es decir, espabilemos. Vivimos en un país nazi. Dicho de paso, fue promovida por un tal Zapatero, que a día de hoy, con todo lo que se está viviendo, todavía anda por ahí furulando. Vale, entonces lo dicho, ha habido varios movimientos. Me quiere sonar una federación que se llama Federgen, que incluso con un tuit saltó a las primeras portadas de todo, de los medios de comunicación, bueno, medios de comunicación, digamos. Pero si no hay un movimiento unitario de toda la población de varones, que no solo son varones, es decir, todos los varones tienen una madre,
tiene una tía, una prima y todo lo demás. Es decir, lo que estamos viviendo es absolutamente, repito, hitleriano. O hay un movimiento o esto no termina, porque es siempre lo mismo, siempre lo mismo. Muchas gracias. Gracias a ti, doctor Woman. Totalmente de acuerdo. Doctor Woman. Sí. Poco más se puede añadir. Cuando hablamos aquí por si hay alguien que a lo mejor sea nuevo en todo esta problemática, aclarar cuando hablamos aquí de que es hitleriano es en los términos que él acaba de comentar de derecho penal de autor desde un punto de vista sexista misándrico. Es decir, por supuesto, aquí no hablamos de nacionalismos, pero es el mismo principio, la misma filosofía de derecho totalmente antidemocrático y de poner unas personas por encima de las otras. Así que totalmente de acuerdo. No sé si, Darío, tienes la mano levantada. ¿Querías añadir? Entonces, en este sentido, perdón, lo que hay que hacer es un movimiento, hay que organizarse, porque ya es hora, porque esto no va a acabar nunca, hay que hacer un movimiento y no tiene mayor solución. No hay otra solución. Muchas gracias. Sí, doctor Woman, estoy completamente de acuerdo contigo y otra de las razones por las que estamos aquí también precisamente es esta, para intentar crear un frente común o un movimiento más global, porque yo personalmente, por cierto, que veo que está por aquí experto en igualdad, gracias experto por acercarte a este rincón, si quieres participar o comentarnos algo, estás invitadísimo. Pues esto es, sí, hay que hacer, porque veo que hay mucha gente como que, por decirlo de alguna manera, que hace la batalla por su parte, digamos. Entonces, creo que es momento de crear un movimiento general, un frente común. Efectivamente. Algo así. Y por agregar un dato más, efectivamente alguien comentaba que a través de los divorcios es cuando más se utiliza esta herramienta. Entonces, hay muchísimos padres que ya no tienen contacto con sus hijos. Y esto es brutal, es absolutamente genocida. Y lo dicho, me vuelvo a despedir y muchísimas gracias y a ver si en realidad después de 20 años surge algo, que ya era hora. Muchas gracias. Ojalá, Woman. Gracias a ti por tu contribución. Me parece unas ideas, ojalá que las hagamos propias, porque aquí estamos mucha gente que yo creo que sentimos de una forma muy parecida y poco a poco se van generando sinergias. Yo lo voy sintiendo, que cada vez hay más gente y de hecho, no sé si a vosotros pasará lo mismo, pero cada vez veo más que se va en esta dirección, que vamos tendiendo puentes y mirando en la misma dirección. Darío, perdón, otro inciso.